Hola, soy Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales. El tema que vamos a tratar en este momento es sobre los marcadores bioquímicos en cardiología. Existen diversos tipos de marcadores bioquímicos como son los péptidos natriurétricos, las troponinas, la creatinina CK y la deshidrogenasa láctica. Hoy vamos a hablar sobre el péptido natriurético. Recuerde, si usted tiene un paciente con signos o síntomas respiratorios y los péptidos natriuréticos están elevados, este paciente es cardíaco. Lo decía el doctor Alberto Montoya. La importancia de los aminoácidos en los organismos está relacionada con la formación de cadenas peptídicas y polipeptídicas, las cuales, de acuerdo a su longitud y estructura, originan diferentes moléculas importantes en la señalización del genoma para la producción de proteínas y hormonas. Asimismo, se ha evidenciado la importancia de los péptidos natriuréticos, péptido natriurético A, péptido natriurético B, como una sustancia o hormona producida localmente en los atrios ventriculares del tejido cardíaco. Una vez este músculo se ha expuesto a condiciones de estrés que tensionan las paredes del corazón y sobrecarga y trabajo cardíaco, en cuyo caso el papel de estas moléculas es ejercer un mecanismo de regulación en la que los efectos hipertensivos y nocivos se contrarrestan. Por esta razón se ha dado gran importancia clínica a la asociación entre los niveles de los péptidos natriuréticos y la enfermedad cardíaca, así como la evolución de la misma en caninos. Recuerden que esta mañana tuvimos una charla sobre las fracciones de eyección, fracciones de acortamiento en cardiología, y también hablamos un poco sobre los péptidos natriuréticos, que también están alterados en las cardiomiopatías dilatadas. Los péptidos natriuréticos son biomarcadores medibles en sangre cuando hay una distensión ventricular, estrés o estiramiento de la pared miocárdica. Son actualmente biomarcadores los cuales actualmente hacen parte del diagnóstico y seguimiento de las cardiopatías en felinos y caninos. Actualmente la investigación en medicina veterinaria ha proporcionado nuevas proyecciones para el desempeño de estos biomarcadores y su distribución en el mercado, la evaluación de la función cardíaca en el perro y el gato. Actualmente se disponen de pruebas moleculares para medir la forma inactiva del péptido natriurético, la cual tiene una vida media mayor, y se ha visto una alta correlación entre los pacientes con fascia cardíaca en los cuales los NT-proBNP o péptidos natriuréticos se observa aumentado con respecto a sus controles. Por lo tanto, vamos a ver cómo se genera la estructura molecular del péptido y sus comportamientos fisiológicos, así como su aplicación en la clínica de la medicina veterinaria. Vamos a hablar sobre la bioquímica de los péptidos natriuréticos. Los péptidos son cadenas de aminoácidos que participan en varias funciones celulares. Una de ellas, a nivel neuroendocrino, son las hormonas, factores liberadores de hormonas, neuromoduladores o neurotransmisores. El enlace peptídico es la unión entre el grupo alfa-carboxilo del primer aminoácido, el cual se condensa con el grupo alfa-amino del siguiente para producir agua y producir el enlace. Esta unión es de tipo covalente, y el enlace que se origina, un enlace peptídico-amino, origina un dipéptido. 3 aminoácidos generan un tripéptido, y así sucesivamente. Cuando los aminoácidos se encuentran formando parte de cadenas polipeptídicas, se conocen bajo el término de residuo de aminoácido. Eso es un tema bastante complejo, estamos hablando de bioquímica en cardiología, pero pues para poder entender la cardiología toca hacer absolutamente todas estas cosas. Y toca comprender todos los mecanismos neurohormonales y químicos que se presentan en la cardiología. Los péptidos natriuréticos se hallan implicados en la regulación del volumen de líquido,
Los principales son el péptido natriurético auricular, el ANP, y el péptido natriurético cerebral, PNP. El péptido natriurético auricular se sintetiza como propéptido de 126 aminoácidos pro-ANP. Luego se rompen sus enlaces por acción de las endopeptidasas, generando un propéptido de 98 aminoácidos. El ANP biológicamente activo de 28 aminoácidos y el BNP se sintetiza como propéptido de 108 aminoácidos. Y se escinde en un propéptido de 76 aminoácidos y un BNP biológicamente activo de 32 aminoácidos. Y el CNP, el cual consta de 22 aminoácidos. La estatura de ambos péptidos de ANP y BNP contienen 17 aminoácidos en anillo cerrado por el enlace disulfuro, que se da entre dos residuos de cisteína. La secuencia y el número de aminoácidos son similares, pero son codificados por diferentes genes. Los péptidos natriuréticos de mayor relevancia clínica se conocen como ANP, o sea, péptido natriurético auricular, que se produce en los atrios de las aurículas, también conocida como atriopentina. Los péptidos natriuréticos BNP, o sea, los péptidos natriuréticos C del cerebro, que se originan en cerebro y en ventrículos cardíacos, también conocidos como péptido bradiquinina. Y el CNP, que es el péptido natriurético C o cerebral de origen endotelial, el cual estimula el crecimiento de los huesos largos, la activación del receptor B, RBNP, y también retira los natriuréticos de la circulación sanguínea realizando clearance o un aclaramiento. El efecto fisiológico de estos péptidos es opuesto al sistema renina-angiotensina-aldosterona, o sea, al RAS. El ANP y el BNP actúan por la vía del receptor péptido natriurético tipo A, que induce natriuresis y diuresis por inhibición tisular del transporte de sodio en el túbulo colector medular del riñón. Este mismo tipo de receptor media la vasodilatación de las arterias sistémicas y pulmonares. De esta se disminuye la resistencia vascular, sistémica y pulmonar adicionalmente. El ANP y el BNP mediados por el NPRA inhibe la liberación de renina por el riñón y la liberación de aldosterona por la corteza adrenal. Adicionalmente, los péptidos ANP y BNP se unen a los receptores tipo B, NPRB, generando una vasodilatación a partir de la producción de péptido natriurético C. Los péptidos natriuréticos, tanto auricular como cerebral, maduros, son removidos de la circulación cuando se depura el receptor tipo C, el cual internaliza el ANP y los lleva al lisosoma para su degradación. Una vez entra al lisosoma, se liberan endopeptidasas que cortan el ANP en fragmentos de péptidos inactivos. Estas enzimas muestran mayor actividad por el ANP que por el BNP, y el receptor NPRC tiene mayor selectividad por el ANP que por el BNP, lo que explica por qué los BNP tienen una vida media mayor que el ANP. Los fragmentos N-terminal del pro-ANP, pro-BNP, son removidos de una manera más lenta en la circulación que el resto de los fragmentos C-terminal. ¿Por qué? La depuración de estos péptidos es más dependiente de la excreción renal, como resultado de la concentración sanguínea de tanto NT-proANP y NT-proBNP. Son más elevados y no son tan inestables. De esta manera, medirlos en sangre es mucho más efectivo que medir la forma activa o madura. De esta forma, los fragmentos N-terminal son más sensibles como biomarcadores de la enfermedad cardíaca y sus niveles están correlacionados directamente con la severidad de la falla cardíaca. Por eso yo dije anteriormente de que cuando tengamos un paciente con signos o síntomas de tipo respiratorio, y los péptidos natriuréticos estén elevados, este paciente es cardíaco. Recuerden,
Soy el doctor Juan Carlos Chica, soy médico veterinario, soy clínico en pequeñas especies. Mi consultorio Sovida Medicina Veterinaria, ubicada en la ciudad de Manizales, Malabar Parte Alta, teléfono 311-502-1449. Por estos días estamos dando unas facilidades a la gente de que los traigan a tratamiento y cirugías y a unos precios un poco más cómodos de lo normal, pero solamente va a ser por estos días. Recuerde, traiga su mascota, profilaxis dental, mire la dentadura de su mascota esta tarde. Si le ve manchas o cálculo o una placa pegada a los dientes y mal olor, tráigala, que esto es la causa u origen de afecciones cardiovasculares. Continuamos con el tema. La secuencia de aminoácidos del C-terminal ANP es muy similar en diferentes especies. Tanto los humanos como los caninos y felinos comparten la misma secuencia de 28 aminoácidos para el péptido natriurético atrial. Por esta razón se puede utilizar inmunoensayos diseñados para humanos para determinar el natriurético ProANP12, también en perros y gatos, ya que el anticuerpo empleado es dirigido hacia el residuo de 80-96 aminoácidos de ANP de humanos, y una secuencia idéntica se observa en caninos y felinos en la región natriurético ProANP. Inicialmente los doctores Jamieson y Palat en el año 1964 fueron los primeros en reportar un estudio sobre la caracterización morfológica de gránulos atriales específicos, de los cuales concluyeron que las fibras musculares de los atrios tenían alguna función secretora. Además postularon que el atrio ejercía funciones para la regulación de volumen extracelular. Años después, sobre el año 1981, el Dr. Boll reporta resultados luego de experimentar con mamíferos, en los que concluye que los atrios contienen los péptidos natriuréticos. En este experimento se demostró que la administración endovenosa del péptido natriurético atrial producía rápido efecto entre 1 y 2 minutos después de la administración de natriuresis, diuresis y eliminación de potasio. O sea, había una catriuresis. Y con una duración del efecto de 10 a 20 minutos. Estos péptidos tienen función vasodilatadora, diurética y natriurética. Por tanto, el hallazgo del péptido natriurético ANP y BNP son moléculas precursoras que de una vez son rotas por acción de las proteasas séricas. Se forman los fragmentos terminales, que son activos, llamados cPNA y cPNB, que son las moléculas que se miden en pruebas de sangre, al igual que el hallazgo de sus prohormonas NT-proANP y NT-proBNP, que son fragmentos inactivos. La presencia de estas moléculas arroja datos importantes y se utiliza como marcadores para el diagnóstico de la fascia cardíaca, así como para estimular la severidad del curso de la enfermedad, ya que se aumentan proporcionalmente a la insuficiencia cardíaca. En la práctica clínica veterinaria se tienen en cuenta como marcadores de enfermedad cardíaca los niveles de NT-proBNP y BNP en pacientes con enfermedad cardíaca. La administración de PNA y PNB muestra efectos como disminución en la presión de la aurícula derecha, así como disminución de la presión de enclavamiento pulmonar y descenso de los niveles de renina y aldosterona, aumento de volumen sistólico, así como aumento de la diuresis y natriuresis. De manera experimental, al suprimir en animales los receptores, a estos desarrollan hipertensión, hipertrofia ventricular y diferentes lesiones vasculares. Vamos a hablar sobre los dominios funcionales del receptor RANP. Esto es un poco complicado, pero estamos hablando de bioquímica del corazón. Devlin en 1964, en el 2004, explica la estructura del dominio funcional en el que se encuentran los extremos carboxilo y amino. La secuencia de unión del dominio factor natriurético atrial, zona de
vasoconstricción, dominio que se extiende a través de las membranas, seguido por una región sensible a proteólisis y región constituida por guaninato ciclasa, que será la activadora de los péptidos. La enzima guaninato ciclasa forma el guanilato monofosfato cíclico, GMF, a partir del guanilato trifosfato, catálisis mediada por la concentración de calcio. En el caso de los péptidos natriuréticos, se unen a la enzima guanilato ciclasa y la activan aumentando los niveles de GMPC hasta por encima de 50 veces, lo que a su vez genera la activación de la proteína quinasa dependiente de GMPC cíclico y PKG, molécula encargada de generar los efectos finales. En este caso se produce la relajación del músculo liso y vasodilatación luego de la fosforilación de varias proteínas allí presentes. El receptor ANP realiza una activación transmembranal de guanilato ciclasa, a diferencia de la activación del péptido natriurético cerebral, que se realiza activación intracitoplasmática de guanilato ciclasa, citoplasmática regulada por el óxido nítrico. Cuando este activa los receptores de las células endoteliales, producen por acción del óxido nitroso sintetasa, la cual actuando como segundo mensajero activa la guanilato ciclasa citosólica. Esta genera GMP cíclico que activa el PKG, la cual relaja las arterias y venas, disminuyendo la presión venosa central y la presión arterial. Por esta razón, la práctica clínica se utilizan fármacos como el nitroprusiato sódico y la nitroglicerina, los cuales generan óxido nitroso, aumentándose a su vez la producción de GMP cíclico. Otros medicamentos son inhibidores de las fosfodiesterasas específicas que inhiben el efecto del GMP cíclico. Tal es el caso del cinderafil, el cual es conocido como Viagra, o sildenafil, que es un inhibidor de la isoenzima 5 de la fosfodiesterasa, que de no ser inhibida degrada el GMP cíclico en los cuerpos cavernosos del pene, constituida por guanilato ciclasa, que será la activadora de los péptidos. El metabolismo de los péptidos natriuréticos se realiza a través de la acción de la enzima endopeptidasa neutra, o NP, que es una metaloenzima enzima que contiene zinc, que se encuentra unida a la membrana y que se presenta en el tejido de varios órganos, como por ejemplo corazón, riñón, pulmón, vasos sanguíneos y cerebro, y se ha encontrado por su acción es poco específica, ya que también degrada otros péptidos como la adenomedulina y la bradicinina. Estas bradicininas son las que se presentan cuando hay dermatitis alérgica a las pulgas, a la picadura de pulgas. Se liberan bradicininas, se crea la pápula y se da la reacción. La enzima convertidora angiotensina, IECA, también se clasifica entre las metaloenzimas unidas a la membrana, por lo que se relaciona su activación con la autorregulación, al tener funciones opuestas como vasoconstricción, retención de líquidos y proliferación celular. Los natriuréticos aumentan la liberación una vez aumenta la presión de la pared cardíaca para generar vasodilatación y diuresis como mecanismo regulador a esta condición. Además, se incrementa la eliminación de sodio y se inhibe la reabsorción a nivel glomerular y se aumenta la tasa de filtración glomerular, contrarrestándose así los efectos hipertensores del sistema renina, angiotensina, y disminuyéndose la tensión cardíaca y la hipertrofia, así como la fibrosis ventricular en el caso de la acción local que ejerce el péptido natriurético cerebral.
En la actualidad, algunos laboratorios que ofrecen la medición de BNP consideran como un valor de referencia en pacientes sin enfermedad cardíaca aquellos con valores séricos o plasmáticos menores a igual o menos de 566 nanomoles por litro. En Estados Unidos se comercializan ensayos que miden BNP a partir de plasma conocido como CardioP, ProBNP canin y CardioP, ProBNP felín, de acuerdo a la especie que se requiera analizar. Tanto los niveles de el pectio natriurético C como los de NT, ProBNP, pueden encontrarse elevadas en diferentes condiciones cardíacas como degeneración mixomatosa de la válvula mitral, miocardiopatía dilatada, cardiopatía hipertrófica. Sin embargo, pueden aparecer altas concentraciones en casos que no son de origen cardíaco, como por ejemplo hipertiroidismo, hipertensión sistémica y pulmonar. ¿Cuál es la conclusión a todo esto? Gracias a la activación de hormonas como el ProPNA y el ProPNB a nivel clínico, en la actualidad se pueden realizar mediciones en sangre de estos péptidos que permiten, junto con la correlación de signos, anamnesis y otras pruebas paraclínicas como radiología, ecografía, la confirmación diagnóstica de la enfermedad cardíaca en caninos, y de esta manera la terapéutica que permita mantener un efecto sostenido similar al producido en vivo por los péptidos natriuréticos. Muy bien, espero que es un poco complicado la bioquímica sanguínea cuando se habla de biomarcadores bioquímicos en corazón. La verdad que la medicina es una rama de la ciencia bastante complicada. Por eso muchos médicos veterinarios no les gusta la parte de cardiología. La cardiología es el álgebra de la medicina. Diría yo que la cardiología es la ingeniería hidráulica de la medicina. Tiene que ver con todas las leyes de Franz Starling, hidráulicas, flujos, fluidos y todo esto. Y a muchos colegas no les gusta. Pero para conocer cómo se presenta la falla cardíaca, hay que conocer desde los mecanismos neurohormonales, genéticos, la parte del genoma. Tenemos que conocer la parte bioquímica, fisiológica, anatómica, farmacológica, la parte biológica. Hay que conocer las bases de la medicina, porque si no conocemos las bases de la medicina, entonces no podemos entender la parte clínica. Conociendo las ciencias básicas, conocemos las ciencias clínicas de la medicina y podemos aplicarlas. Quizás para algunos de ustedes esto es un tema que no gusta, y el tocarle sobre péptidos natriuréticos a muchos y tocar la parte bioquímica pudo no haberles satisfecho, gustado. Pero hasta qué punto nosotros nos llega un paciente cardíaco y tenemos que entender el por qué nosotros hacemos un diagnóstico cardíaco y por qué establecemos una terapéutica que debe ser la adecuada para ese paciente. Hay que conocer los procesos químicos que se generan y procesos químicos y enzimáticos que se generan en el organismo para poder entender muy bien qué está presentándose en este paciente y cómo voy a actuar sobre él y por qué voy a administrar una farmacoterapia, una cronoterapia, y voy a tener en cuenta los efectos adversos colaterales, la biodisponibilidad de la droga, la farmacodinamia y todas estas cosas. Muy bien, les habló el doctor Juan Carlos Chica, soy clínico con orientación en cardiología, medicina interna, cuidado crítico. Teléfono 311-502-1449. Recuerde, somos médicos veterinarios, nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia. Mi consultorio Sovida Medicina Veterinaria, ubicado en la ciudad de Manizales, Malabar. A todos ustedes muchas gracias, que Dios los bendiga, que Dios me bendiga. Recuerda, de albéitar a albéitar hasta que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias.